vamos a explicar el funcionamiento de un motor asíncrono trifásico de jaula de ardilla. Estas son las partes más importantes de este tipo de motores. Nos centraremos en el estator y en el rotor para entender su funcionamiento. El estator es la parte fija, tiene unas ranuras donde se alojarán las bobinas. Por lo general tienen 3 bobinas que se llaman U, V y W. Tendrán cada una 2 extremos que se conectarán a la caja de bornas o de conexiones con estos nombres. La forma de realizar estos bobinados en el estator es muy variada para poder conseguir motores de distintas potencias y distintas velocidades. El rotor, que es la parte móvil, está formado por unas barras unidas por sus extremos que le dan la apariencia de jaula de ardilla, de ahí su nombre. Esta jaula se recubre de unas chapas de hierro aisladas entre sí para conducir mejor el campo magnético. Veamos cómo se desmonta un motor. Quitamos el ventilador con un extractor, quitamos ahora los tornillos del lado del ventilador, quitamos la chaveta del lado del eje del motor, arandelas, luego también quitaremos la tapa del lado del eje. Vemos al quitar la tapa cómo este bobinado está quemado y la diferencia con otro bobinado nuevo. Se procede a sacar el rotor y daros cuenta lo fácil que es sacar el rotor. No hay que conectar el rotor a la electricidad, no hay cables ni escobillas que se desgasten, como sucede con otros motores. El rotor solo fricciona con los rodamientos que sirven de soporte. Esta es la gran ventaja de este tipo de motores. Necesitan muy poco mantenimiento. Aquí vemos un rotor que está dañado, se aprecian los rodamientos. Ya solo queda quitar la tapa del lado del ventilador y quitar los rodamientos con el extractor. Funcionamiento. Cuando las 3 bobinas que hay en el estator las conectamos y alimentamos a una red trifásica, estas producen un campo magnético giratorio. Aquí vemos un motor sin rotor, alimentamos el estator con tensión trifásica y la brújula gira por efecto de este campo magnético. Por otro lado, sabemos que si tenemos un conductor dentro de un campo magnético y hay un movimiento relativo entre ambos, se produce una tensión en extremos del conductor, se induce una tensión. Al mover el imán, los electrones que tiene el conductor se desplazan originando una diferencia de potencial en sus extremos. Pero esto solo ocurre con movimiento relativo entre conductor y campo magnético. Si conductor e imán se mueven a la vez, no se produce tensión, y sí que se produce si se mueven a distinta velocidad. En nuestro motor, el imán moviéndose lo forma el campo magnético del estator y el conductor serán las barras de la jaula de ardilla. El primero induce tensión en las barras, por eso a estos motores se les llama de inducción, porque la electricidad que hay en el rotor es inducida por el estator, no se mete mediante cables o escobillas. Como las barras están unidas por sus extremos por material conductor, estas tensiones quedan cortocircuitadas. Por eso también se les llama de rotor en cortocircuito. Y se producen, al estar cortocircuitadas, estas intensidades que circularán por las barras de la jaula. Por otro lado, resulta que si dentro de un campo magnético hay un conductor por el que circula intensidad, se crea una fuerza que tiende a mover el conductor. Y esto es justo lo que le ocurre a las barras de la jaula de ardilla. Circula intensidad por ellas y como están dentro de un campo magnético, aparece una fuerza que tiende a moverlas. En esta práctica alimentamos el estator y comprobamos que hay campo magnético. Luego, con una jaula de ardilla construida con alambre, comprobamos que efectivamente ésta se mueve y hasta cambia el sentido de giro al alimentarlo. También este campo magnético puede llegar a mover una canica metálica. Resumimos, se genera el campo magnético,
Este induce tensión en el rotor, por el rotor circula intensidad y este efecto combinado provoca el movimiento. Pero siempre la velocidad del rotor deberá ser menor que la velocidad a la que se mueve el campo magnético del estátor, ya que si tuvieran la misma velocidad no se cumpliría esta condición, como dijimos antes. Es por esto que a estos motores se les llama asíncronos. No están sincronizados rotor y estátor, no se mueven a la vez. Cuando el rotor gira a menos velocidad que el estátor, la máquina se comporta como motor, lo que venimos explicando. Pero si con la máquina alimentada conseguimos que el rotor gire más rápido que el estátor, obtendremos un comportamiento como generador. La máquina entrega energía eléctrica a la red. Así es como funcionan algunos molinos de viento. Si se consigue que el rotor gire a la misma velocidad que el estátor, la máquina ni consume ni entrega energía. Vamos a explicar mejor cómo se crea el campo magnético en el estátor. Definimos aquí lo que es un imán y qué sentido cogen las líneas de fuerza. Sabemos que cuando pasa corriente por un cable se crea un campo magnético y aquí vemos que el sentido de las líneas de fuerza depende del sentido de la corriente. Ese cable lo situamos en lo que sería el estátor y creará estas líneas de fuerza con este sentido. Esta será nuestra primera bobina, situada en 2 de las 6 ranuras que va a tener nuestro estátor. Situamos las otras 2 bobinas y las conectamos en estrella. Las alimentamos a una red trifásica para ver qué sucede. En el instante 1, la intensidad por L3 es positiva. Entra por V1 y sale por V2 y creará estas líneas de fuerza con este sentido. Las he representado por simplificar con un solo círculo, pero habría muchos más. L2 es negativa, así que sale intensidad por W1 y entra por W2, creando las líneas de fuerza con este sentido. Ambas intensidades son del mismo valor. Estas líneas de fuerza conjuntamente crearán otras. En esta zona, las líneas, como tienen sentido contrario, se anulan entre sí, quedando esta zona sin líneas. Y esto no es otra cosa que el imán de antes. Podemos decir que en esta zona del estátor se está creando un norte y en esta otra un sur. También lo podemos analizar con el estátor representado de esta forma. Cuando la intensidad sube se crea un sur y cuando baja un norte. Si analizamos de la misma forma el instante 2, ahora L3 tiene menos intensidad, creando un campo más débil que antes. Ahora L1 no es 0 y tiene el mismo valor que L3 y L2 aumenta un poco de valor. Al juntarse todas estas líneas de fuerza se crea este campo magnético donde vemos que el norte se ha desplazado 30 grados. Si seguimos analizando lo que pasa hasta los 60 grados, observamos que el imán se desplaza también 60 grados, según van las intensidades aumentando o disminuyendo en un sentido o en otro. Repetimos esto para el punto 3, el punto 4, el punto 5 y vemos que el imán ha dado una vuelta entera en el tiempo en el que la intensidad de L1 recorre un ciclo completo. Se podría comprobar igualmente que si cambiamos la condición de una fase por otra, este imán ahora se movería en sentido contrario al de antes. Vamos a comprobar esto prácticamente usando 3 fuentes de alimentación que simularán la tensión trifásica. Cada fuente irá proporcionando la tensión o intensidad que se marca en cada instante y veremos cómo se crea este campo magnético giratorio. 3 fuentes de alimentación, un motor, la brújula. Empezamos. Punto 1 todos. Y la brújula ha empezado... Bueno, por aquí empieza la brújula. Vale, punto 1. Punto 2. ¿Lo veis? Punto 2. Ahora vais a poner punto 3. Vale. Punto 4. Bien. Y ya solo nos queda uno. Punto 5. Y la brújula acaba donde empezó. Nos preguntamos ahora a qué velocidad se mueve este campo magnético. Dependerá
del tiempo que tarda en hacer un ciclo la tensión que lo alimente. Esta viene definida por su frecuencia, que es el número de ciclos que se dan en un segundo. Si llamamos periodo al tiempo en dar un ciclo, para una frecuencia de 50 Hz el periodo son 20 milisegundos. Si queremos dar la velocidad en revoluciones por minuto, si un ciclo o revolución lo damos en 20 milisegundos, en 60 segundos, que es un minuto, daremos 3000 revoluciones. Por lo tanto, la velocidad será de 3000 revoluciones por minuto. Si lo ponemos en función de la frecuencia, obtenemos que esta velocidad es de 60 por la frecuencia. Si la frecuencia la cambiamos a 100 Hz, la velocidad será de 6000 revoluciones y de 1500 revoluciones por minuto si fuera de 25 Hz. Fijaros cómo en esta demostración alimentamos al estator con una frecuencia de 1 hercio y la brújula se mueve a una vuelta al segundo, o sea, 60 revoluciones por minuto. Todo esto es cuando el estator tiene dos polos, pero hay formas de bobinar el estator que nos generan 4, 6, 8 polos, etc. Estos son los casos más habituales. Con el estator desarrollado de esta forma podemos saber el número de polos que tiene haciendo circular intensidad por sus bobinas. Siempre se ha de cumplir que la intensidad por dos de sus bobinas ha de ser del mismo sentido y contrario al de la tercera bobina. En este estator hay dos polos. En este otro, aunque es un motor de distintas ranuras, también se ha bobinado para generar dos polos. Y como dijimos, con distintos bobinados se pueden conseguir motores de más polos, como vemos aquí. Hemos demostrado que el de dos polos, en un ciclo de alimentación, el campo magnético da una vuelta. Se podría demostrar igual que el de 4 polos en un ciclo da media vuelta, el de 6 polos un tercio de vuelta y el de 8 polos un cuarto. Trasladado esto a revoluciones por minuto, serían 3000, 1500, 1000 y 750. Por lo tanto, la fórmula que nos da la velocidad en revoluciones por minuto a partir de la frecuencia y el número de polos es esta de aquí. Para una frecuencia de 50 Hz, en la alimentación, la velocidad del campo magnético para motores de estos números de polos serán estas. Todos los motores bobinados para crear 4 polos tendrán una velocidad de sincronismo de 1500 revoluciones por minuto. Como sabemos que la velocidad del rotor ha de ser un poco menor, nos podemos encontrar motores de 4 polos de estas velocidades, de 6 polos de estas. Este, por ejemplo, tiene una velocidad de rotor de 1380, este de 1483, y ambos son de 4 polos. Este otro motor tiene estas velocidades de rotor que, como son un poco menores de 3000, concluimos que es de 2 polos. Todos los motores que tengan velocidades de rotor un poco menores de 1000 revoluciones por minuto, se dice de ellos que son de 6 polos o de 1000 revoluciones por minuto. Si cambiamos la frecuencia a 25 Hz, las nuevas velocidades del estator serían estas. Y el rotor de cada uno de estos motores iría un poco menos y tendríamos estas velocidades de rotor. Este motor de 4 polos alimentado a 25 Hz giraría a 720 revoluciones por minuto aproximadamente y este otro a 1450. Si alimentamos a 60 Hz, estas serían las nuevas velocidades de sincronismos y esta la del rotor. Como 60 Hz es una frecuencia habitual en algunos países, los fabricantes de motores nos dan en su placa estas velocidades. Aquí se muestran las velocidades de estos dos motores a distintas frecuencias.